Mi hermano vendió sin avisarme el departamento que heredamos de mi padre para pagar sus deudas, pero cuando descubrió que yo había comprado su nueva casa en una subasta, ahora me suplica que no lo desaloje. Han sido unas semanas caóticas, y sinceramente, no sé ni cómo empezar a contar todo esto. Mi hermano, al que llamaré Eduardo, siempre ha tenido un don especial para meter la pata, pero esta vez superó cualquier cosa que imaginé posible. Hablamos de un nivel de egoísmo que raya en lo caricaturesco, y que honestamente, me deja preguntándome si compartimos los mismos genes. Para ponerles en contexto, hace un par de años nuestro padre falleció y nos dejó a ambos un departamento en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, pero lleno de recuerdos. Mi padre siempre fue claro, ese departamento era para que lo compartiéramos, un lugar que podríamos usar en emergencias o como apoyo en tiempos difíciles. La idea era que si alguno de nosotros necesitaba estabilidad, ese espacio estaría disponible. Es su seguro de vida, solía decirnos. Al principio, todo marchaba bien. Eduardo y yo decidimos alquilarlo para generar ingresos extras, y los dividíamos de manera justa. Sin embargo, hace unos meses noté que algo no cuadraba. Eduardo comenzó a retrasarse con los pagos que acordamos, siempre con excusas que iban desde «he olvidado» hasta «hubo un problema con el inquilino». Pensé que tal vez estaba pasando por algún apuro, y aunque me molestó, no le di mayor importancia. Hasta que un día, por pura casualidad, pasé por el edificio y noté que había un letrero de «se vende» en la ventana. Al principio creí que era un error. Quizá alguien había confundido el piso o el anuncio estaba mal puesto. Pero mi intuición me empujó a investigar. Llamé al número del anuncio, fingiendo ser una interesada, y para mi horror, me confirmaron que el departamento había sido vendido recientemente. Lo peor de todo, la transacción había sido cerrada por Eduardo. Sin consultarme, sin avisarme, y, obviamente, sin darme un centavo. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible que mi propio hermano hubiera hecho algo tan bajo? Llené de llamadas su teléfono hasta que finalmente contestó, y lo primero que me dijo fue un frío, ¿puedo explicarlo? Resulta que Eduardo había acumulado una serie de deudas enormes por malas decisiones financieras, tarjetas de crédito al límite, préstamos personales, y un negocio fallido que prometía ser su gran golpe. La venta del departamento fue su solución rápida para salvarse. Lo enfrenté con toda la rabia que había acumulado en esos días. Le recordé que no tenía derecho a tomar esa decisión unilateralmente, que ese lugar no solo era una herencia de nuestro padre, sino también una parte de nuestra historia. Su respuesta fue simple, no tenía otra opción. Estaba desesperado. Como si su desesperación justificara pasar por encima de mí. No pude quedarme de brazos cruzados. Me puse en contacto con un abogado para entender qué podía hacer. Sin embargo, el abogado fue claro, la venta era legal. Eduardo había logrado convencer al comprador de que él era el único propietario. El contrato estaba firmado y sellado, y recuperar el departamento sería casi imposible sin un proceso legal largo y costoso. Por mucho que me doliera, acepté que el departamento ya no era una batalla que pudiera ganar. Pero en mi mente, Eduardo había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Decidí cortar la relación con él. No iba a permitir que me volviera a manipular ni a dañar de esa manera. Pensé que eso era todo, que había llegado al final del conflicto. Pero me equivoqué. Un par de semanas después, mientras revisaba propiedades en subastas en línea por pura curiosidad, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una casa, ubicada en un barrio conocido, aparecía listada por un precio considerablemente bajo. Al investigar más, me di cuenta de que esa casa pertenecía a Eduardo. Había sido embargada por falta de pagos y ahora estaba siendo subastada. Fue como si el universo me hubiera puesto esa información frente a los ojos por una razón. Sin pensarlo dos veces, decidí participar en la subasta. No por venganza, o al menos eso me dije a mí misma, sino porque era una oportunidad que no podía dejar pasar. La casa se la adjudicaron a alguien más, pero el ganador final resultó no concretar el pago, y yo, que estaba segunda en la lista, fui contactada para confirmar si todavía me interesaba. Firmé los papeles ese mismo día. Ahora soy la propietaria de la casa donde Eduardo vive. Él no lo sabe todavía, pero cuando reciba la notificación oficial, estoy segura de que las cosas se pondrán interesantes. No tengo planes de desalojarlo de inmediato,
pero tampoco voy a ser la hermana permisiva que él espera. Quizás sea momento de que aprenda lo que significa perder algo importante por sus propias decisiones. Actualización 1. Han pasado unos días desde que se concretó la compra de la casa, y como lo esperaba, Eduardo finalmente recibió la notificación oficial. No tardó mucho en llamarme, y su tono osciló entre la indignación y el desconcierto absoluto. Al principio intentó mantenerse calmado, pero sus intentos de racionalizar la situación se desmoronaron rápido cuando le confirmé lo que sospechaba, que yo era ahora la dueña de la casa. La primera frase que salió de su boca fue: «Ah, no puedes hacerme esto. Es mi hogar». Admito que sentí una mezcla de satisfacción y sorpresa. Era irónico escucharle usar la palabra «mi» después de haber vendido el departamento que compartíamos sin siquiera consultarme. Con voz firme, le respondí: «No estoy haciéndote nada, Eduardo. Esto fue consecuencia de tus decisiones. Yo simplemente aproveché una oportunidad». Hubo un silencio largo. Luego comenzó a intentar negociar. Me prometió que podía arreglar todo si le daba tiempo para juntar el dinero y recomprar la casa. Incluso trató de apelar a la familia, diciendo que esto no era algo que debía hacerle un hermano. Pero a mí, esas palabras ya no me impactaban. Lo que él parecía olvidar es que también somos familia, y eso no le detuvo cuando decidió dejarme fuera de nuestra herencia. Decidí no tomar decisiones apresuradas. Le dije que podría quedarse en la casa temporalmente, siempre y cuando cumpliera con ciertas condiciones, pagar una renta justa y firmar un contrato de arrendamiento. Si no estaba dispuesto a aceptar esos términos, le advertí que tendría que buscar otro lugar. La idea de firmar un contrato lo hizo estallar. Me acusó de aprovecharme de su situación y de ser una persona vengativa. No es venganza, Eduardo, le dije con toda la calma que pude reunir. Es simple justicia. Es hora de que empieces a asumir las consecuencias de tus actos. No fue la única reacción que enfrenté. Al poco tiempo, mi madre también se enteró de lo que había pasado, y no tardó en llamarme para intentar mediar. Mi madre, siendo como es, siempre ha tenido un punto ciego con Eduardo. Según ella, yo estaba siendo demasiado severa. Es tu hermano. Sí, cometió un error, pero no puedes desalojarlo así como así. Respiré hondo antes de responder. Le recordé todo lo que Eduardo había hecho, desde la venta del departamento hasta las mentiras que me contó para justificarlo. También le mencioné que nunca me consultó ni pensó en cómo me afectaría. Su error no fue algo menor, y yo no estaba obligada a solucionarlo por él. Mami, si Eduardo quiere quedarse, tiene que hacer las cosas bien. Yo no soy su banco ni su salvavidas. Mi madre suspiró, pero no pudo contradecirme. Sabía que tenía razón, aunque nunca lo admitiría abiertamente. En medio de todo este caos, también he recibido mensajes de otros familiares. Algunos piensan que hice bien en tomar el control de la situación, otros creen que debería tener más corazón. Curiosamente, los que apoyan a Eduardo son también los que menos entienden lo que significa trabajar duro para mantener algo. No me sorprende. Hasta ahora, Eduardo no ha aceptado las condiciones que le propuse. Sigue viviendo en la casa, pero se ha negado a firmar el contrato o pagar renta. Estoy dándole un margen razonable de tiempo para tomar una decisión, pero también estoy considerando mis próximos pasos. No quiero que esto se convierta en una guerra sin fin, pero tampoco pienso dejar que se aproveche de mí. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde mi última interacción con Eduardo, y las cosas han escalado de formas que sinceramente no esperaba. Mi paciencia, que creía bastante resistente, ha sido llevada al límite. Para empezar, Eduardo decidió que la mejor manera de manejar su frustración era hacerme la vida difícil. Aunque no ha firmado el contrato ni ha pagado un centavo de renta, ha seguido utilizando la casa como si fuera su dueño. Ha organizado reuniones ruidosas con amigos, ignorando por completo las normas que establecí. Un vecino incluso me llamó para quejarse de una fiesta que terminó a las 3 de la mañana. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento de tomar medidas más drásticas. Decidí enviarle una notificación formal a través de un abogado, informándole que tenía 30 días para firmar el contrato o desalojar la propiedad. Esperaba que esto lo hiciera reflexionar, pero en lugar de eso, Eduardo reaccionó con más hostilidad. Me llamó para gritarme que yo era una desalmada y que no podía simplemente echarlo de su casa.
Intenté razonar con él, pero cada intento de conversación terminó en insultos y acusaciones. Mientras tanto, mi madre también decidió intervenir nuevamente. Esta vez, vino a mi casa sin previo aviso. Intentó apelar a mi lado humano, insistiéndome que Eduardo estaba pasando por un momento difícil y que debería ser más comprensiva. Su discurso fue una mezcla de manipulación emocional y justificación de las acciones de Eduardo. Me habló sobre cómo él siempre había sido menos fuerte emocionalmente y que era mi deber ayudarlo como su hermana mayor. No pude evitar recordar todas las veces que Eduardo había utilizado ese mismo argumento para eludir sus responsabilidades. Así que, con toda la calma que pude reunir, le respondí: «Mami, ya no puedo ser su salvadora. Este problema no lo creé yo, y no voy a sacrificar mi paz mental para resolverlo por él. Si de verdad quieres ayudarlo, quizás deberías hablar con él sobre asumir sus responsabilidades». Mi madre no tomó bien mi respuesta y me acusó de ser fría y distante. Se fue de mi casa visiblemente molesta, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Sabía que había hecho lo correcto al poner límites. Por otro lado, algunos de mis familiares más cercanos han comenzado a mostrar apoyo. Mi tía, quien siempre ha sido más imparcial, me llamó para decirme que estaba haciendo lo correcto y que no debía dejar que nadie me hiciera sentir culpable. Incluso me confesó que Eduardo había pedido dinero prestado a otros miembros de la familia, utilizando excusas similares a las que me había dado en el pasado. Esto solo reforzó mi determinación de mantener mi postura. Mientras todo esto sucedía, también decidí tomar una precaución adicional. Cambié las cerraduras de la casa para asegurarme de que Eduardo no pudiera hacer nada sin mi conocimiento. Cuando él se dio cuenta de esto, su reacción fue explosiva. Me llamó para decirme que era una abusiva y que él tenía derecho sobre la propiedad. Por supuesto, también quiso intentar intimidarme con amenazas legales, pero lo cierto es que no tiene ningún caso sólido. La casa está legalmente a mi nombre, y él no tiene ningún contrato ni documentación que respalde su permanencia. Mis abogados me han asegurado que tengo todas las de ganar si decide llevar el caso a los tribunales. Sin embargo, espero que no llegue a eso. No quiero que esto se convierta en una batalla legal prolongada, pero estoy lista para defender lo que es mío si es necesario. A medida que pasan los días, siento que este conflicto me está enseñando algo importante: el valor de poner límites, incluso cuando eso significa enfrentar la desaprobación de quienes amas. Aunque no es fácil, también es liberador. Actualización 3. Han pasado otras 2 semanas, y aunque pensé que las cosas no podían complicarse más, Eduardo encontró una nueva forma de probar mi paciencia. A pesar de las notificaciones legales y de las advertencias claras, decidió quedarse en la casa. Pero esta vez, llevando las cosas a un nivel que raya en lo absurdo. Primero, descubro que ha comenzado a usar redes sociales para intentar manipular la situación a su favor. Publicó un largo mensaje lleno de mentiras y exageraciones, diciendo que lo había echado a la calle, sin previo aviso, y que mi corazón frío había destruido la única estabilidad que tenía. Incluso etiquetó a varios familiares y amigos, buscando ganar apoyo emocional. Por supuesto, también omitía convenientemente mencionar que llevaba meses sin pagar renta ni respetar los acuerdos que habíamos establecido. Al principio, dudé si responder o no. Pero, al ver que varios familiares se sumaban a la narrativa de víctima de Eduardo, sentí que debía aclarar las cosas. Publiqué un mensaje simple y directo, explicando la situación desde el inicio, con todos los hechos y fechas claras. También mencioné que tenía copias de las notificaciones legales y mensajes que respaldaban mi postura. Mi intención no era desatar un debate público, pero sí dejar claro que no permitiría que se distorsionara la verdad. Lo que no esperaba era la reacción de algunos de los involucrados. Mi tía, que anteriormente había mostrado apoyo, se enfrentó públicamente a Eduardo, comentando en su publicación que era hora de que creciera y asumiera sus responsabilidades. Algunos otros familiares también comenzaron a cuestionarlo, y pronto su plan de victimismo empezó a desmoronarse. Eduardo eliminó la publicación poco después, pero no sin antes lanzar un mensaje pasivo-agresivo: hay personas que prefieren el dinero antes que la familia. Pero bueno, el tiempo pone a todos en su lugar. Por supuesto, esto solo reafirmó mi decisión de mantenerme firme. Si algo me ha quedado claro es que Eduardo no cambiará, y ceder ahora solo prolongaría el problema. Además, la ley está de mi lado. Sin embargo, hubo un giro inesperado en medio de todo este drama.
Recibí una llamada de mi madre, pero esta vez no para defender a Eduardo. Sonaba diferente, más cansada, como si algo hubiera hecho clic. Hija, creo que tienes razón. Eduardo tiene que aprender por las malas. Yo intenté protegerlo, pero me doy cuenta de que solo lo he estado perjudicando. Debo admitir que me quedé en silencio por un momento, sin saber qué responder. Esta era la misma mujer que había defendido a Eduardo con tanta vehemencia, y ahora estaba reconociendo su error. Aunque no fue una disculpa directa, para mí fue suficiente. Sentí un peso menos en mis hombros. Pero Eduardo no se rindió tan fácilmente. A los pocos días, intentó contactar a un abogado, según me informó mi propio representante legal. Aparentemente, quería argumentar que yo había actuado de manera desleal al cambiar las cerraduras sin su consentimiento. Mi abogado se encargó de explicarle que no tenía ninguna base legal para hacer ese reclamo. A pesar de esto, Eduardo insistió en que no abandonaría la casa hasta que le pagara lo que le correspondía. ¿Lo que le correspondía? Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí que ya era suficiente. Solicitaría una orden de desalojo formal. Esto no iba a ser rápido ni fácil, pero estaba decidida a proteger lo que era mío. Mi abogado ya está trabajando en los documentos necesarios, y aunque no puedo evitar sentir algo de ansiedad por el proceso, también siento que estoy recuperando el control de mi vida. Mientras espero que la situación avance legalmente, me he dado cuenta de algo importante: no puedes razonar con alguien que se niega a aceptar sus errores. Eduardo puede intentar manipular a todos los que quiera, pero yo ya no voy a jugar su juego. Actualización 4. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba de paciencia. El proceso legal avanzaba más lento de lo que esperaba, pero no dejé que eso me desanimara. Mi abogado aseguró que teníamos un caso sólido y que, con el tiempo, Eduardo sería desalojado de manera formal. Mientras tanto, yo seguía lidiando con los daños colaterales. Una mañana, al pasar por la casa, noté que Eduardo había colocado cortinas oscuras en todas las ventanas y había dejado el jardín en un estado deplorable. La casa, que había sido mi refugio y mi proyecto soñado, ahora parecía abandonada. Fue un golpe al corazón, pero también una motivación más para seguir adelante. Sabía que, tarde o temprano, recuperaría lo que era mío. Mientras tanto, Eduardo continuó su campaña de difamación en redes sociales. Esta vez, incluso inventó historias sobre cómo yo supuestamente había robado dinero de la familia para comprar la casa. Era tan ridículo que apenas podía contener mi frustración. Mis familiares comenzaron a preguntarme si todo esto era cierto, y aunque muchos ya habían visto la verdadera cara de Eduardo, algunos seguían cayendo en su teatro. Fue en ese momento cuando decidí hacer algo que había estado evitando: hablar directamente con los familiares más cercanos. Convoqué una reunión en casa de mi tía Clara, quien siempre había sido neutral en los conflictos familiares. Con documentos en mano, expliqué toda la situación desde el principio, mostrando pruebas de las deudas de Eduardo, los mensajes en los que aceptaba sus errores, y los documentos legales que probaban que la casa era exclusivamente mía. No fue fácil enfrentar las miradas incrédulas y los susurros, pero al final, sentí que había logrado aclarar muchas dudas. Mi madre también estuvo presente, y aunque no tomó partido de manera explícita, su silencio ante mis argumentos fue suficiente para que los demás entendieran que no estaba del lado de Eduardo. Fue un pequeño triunfo en medio del caos. Por otro lado, Eduardo no se quedó de brazos cruzados. Al enterarse de la reunión, decidió aparecer de manera dramática en casa de mi tía. Llegó gritando que yo era una manipuladora, que había lavado el cerebro de la familia y que todos se habían puesto en su contra. Intenté mantener la calma mientras mi tía lo enfrentaba y le pedía que se fuera. Fue un momento tenso, pero también me mostró que no estaba sola en esta lucha. Los días siguientes trajeron una sorpresa inesperada. Recibí una carta de Eduardo en la que, por primera vez, admitía que había manejado mal la situación. No era una disculpa sincera, sino más bien un intento de negociar. Me pedía que lo ayudara a encontrar un lugar donde vivir y que le diera algo de dinero para empezar de nuevo. Si haces esto, prometo salir de tu vida para siempre, escribió. La petición me dejó entre la espada y la pared. Parte de mí quería aceptar, solo para terminar con este drama de una vez por todas. Pero otra parte sabía que ceder significaría validar su comportamiento. Hablé con mi abogado, quien me recomendó no aceptar ningún tipo de acuerdo sin una garantía legal.
Si Eduardo realmente quería negociar, tendría que hacerlo de manera formal y por escrito. Respondí a su carta siguiendo esta recomendación, dejando claro que no tomaría ninguna decisión hasta que el proceso legal estuviera completo. Mientras tanto, también recibí apoyo inesperado de algunos amigos cercanos que se ofrecieron a ayudarme a restaurar la casa una vez que estuviera vacía. Sus mensajes y gestos me recordaron que, a pesar de todo, no estaba sola. Este conflicto había sacado lo peor de algunas personas, pero también me había mostrado la lealtad y el amor de otras. Ahora, espero la fecha de la audiencia final para el desalojo. No sé qué más pueda intentar Eduardo, pero lo que es seguro es que estoy lista para cualquier cosa. Este proceso me ha enseñado a ser más fuerte, a establecer límites y, sobre todo, a no permitir que nadie pase por encima de mí. Actualización 5. La audiencia final llegó más rápido de lo que esperaba, aunque el estrés previo a ese día parecía interminable. Desde temprano me preparé con mi abogado, repasando cada detalle de nuestro caso y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sabía que esta era mi última oportunidad para cerrar este capítulo y recuperar la casa que Eduardo había convertido en su campo de batalla personal. El día de la audiencia, Eduardo llegó con su abogado, quien parecía más preparado para dar un espectáculo que para defender un caso. Desde el principio intentaron manipular la narrativa, pintándome como la hermana fría y calculadora que había traicionado a su propia familia por ambición. Afortunadamente, mi abogado estaba listo para desmontar cada una de sus mentiras. Presentó pruebas contundentes, los mensajes de Eduardo admitiendo sus deudas, los documentos legales que demostraban que la casa era mía y el historial de las amenazas y manipulaciones que había sufrido en los últimos meses. Cuando fue mi turno de hablar, me enfoqué en los hechos, pero también decidí mostrar algo de vulnerabilidad. Les expliqué cómo la casa representaba mucho más que un simple bien material para mí, era el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. Conté cómo había sido testigo de los abusos financieros de Eduardo, cómo había intentado ayudarlo en el pasado, y cómo me había visto obligada a tomar medidas legales cuando él cruzó todos los límites. Eduardo, por su parte, intentó ganar simpatía con lágrimas y discursos emotivos sobre la importancia de la familia y segundas oportunidades. Pero su actuación se desplomó cuando mi abogado le pidió que explicara por qué había falsificado documentos para quedarse con la casa. Su respuesta fue un balbuceo incoherente que solo reforzó nuestra posición. El juez, tras escuchar ambos lados, no tardó mucho en emitir su veredicto. Declaró que la propiedad era legalmente mía y ordenó el desalojo inmediato de Eduardo, con un plazo de 15 días para que retirara sus pertenencias. También se le impuso una multa por los daños causados a la propiedad, lo que significaba que, al final, Eduardo tendría que responder por su irresponsabilidad. Sentí un alivio inmenso al escuchar esas palabras. Por primera vez en meses, pude respirar tranquila sabiendo que la justicia había prevalecido. Mientras salíamos de la sala, Eduardo me lanzó una mirada de odio, pero no dije nada. No valía la pena. Sabía que su rabia era solo el reflejo de su derrota. En los días siguientes, comencé a planificar la restauración de la casa. Amigos y familiares se ofrecieron a ayudar, y pronto la casa empezó a recuperar su antigua belleza. Las cortinas oscuras desaparecieron, el jardín fue renovado, y poco a poco sentí que estaba recuperando no solo un espacio físico, sino también una parte importante de mi vida. Sin embargo, Eduardo no se rindió fácilmente. Aunque ya no podía quedarse en la casa, intentó sabotear la mudanza dejando el lugar en un estado deplorable. Encontré basura acumulada, paredes manchadas y muebles rotos. Fue un acto desesperado, pero no dejé que me afectara. Contraté a un equipo de limpieza y restauración, decidida a no dejar que sus últimas acciones empañaran mi victoria. A medida que avanzaban las reparaciones, sentí una mezcla de emociones. Había ganado la batalla legal, pero el proceso me había dejado cicatrices. Reflexioné mucho sobre la importancia de establecer límites, incluso con la familia, y sobre cómo había permitido que la culpa y el miedo me detuvieran durante tanto tiempo. Finalmente, después de semanas de trabajo, la casa estaba lista. Invité a mis amigos y familiares más cercanos a una cena para celebrar el nuevo comienzo. Durante la velada, mi madre, quien había permanecido en silencio durante todo el proceso, se acercó a mí y me dijo que estaba orgullosa de mi fortaleza. Aunque nuestras diferencias seguían presentes, ese gesto significó mucho para mí. Hoy, cuando miro la casa restaurada, siento una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sé que esta experiencia me ha cambiado para siempre.
He aprendido a valorar mi esfuerzo, a no permitir que nadie minimice mis logros y, sobre todo, a defender lo que es mío sin temor. Actualización 6. Han pasado 3 meses desde que Eduardo dejó la casa. El día en que se fue tan caótico como había imaginado, pero al menos fue el final de su presencia en mi vida. Se presentó con un camión de mudanza y varios de sus amigos, quienes parecían estar allí más para intimidarme que para ayudarlo realmente. Decidí mantenerme alejada durante todo el proceso, confiando en que la orden judicial lo obligaría a cumplir con los plazos establecidos. Cuando finalmente se fue, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era increíble pensar que una relación familiar podía deteriorarse tanto, pero también sabía que era necesario. Revisé la casa después de su partida y, aunque esperaba lo peor, sus intentos de sabotaje no me sorprendieron. Dejó muebles rotos, paredes rayadas y basura acumulada. Sin embargo, nada de eso podía borrar el hecho de que finalmente era libre. Con el apoyo de amigos y familiares, comencé a restaurar la casa. Contraté a un equipo para reparar los daños, pinté las paredes con colores que reflejaban mi personalidad y cuidé el jardín, devolviéndole su antiguo esplendor. Cada pequeño cambio era un recordatorio de que estaba reclamando mi espacio y mi vida. A pesar de los contratiempos, me sentí más fuerte con cada paso que daba. En cuanto a Eduardo, escuché rumores de que había vuelto a vivir con nuestra madre. Aunque ella nunca lo dijo abiertamente, su desaprobación hacia él se hizo evidente con el tiempo. Mi madre, quien había permanecido neutral durante todo el conflicto, empezó a tomar una postura más firme. Me llamó un día para disculparse por no haberme apoyado desde el principio. Aunque fue difícil aceptar su disculpa completamente, ese gesto significó mucho para mí. Con el paso de los meses, me di cuenta de cuánto había aprendido de esta experiencia. Por un lado, entendí que los límites, incluso con la familia, son esenciales. Durante años, había permitido que la culpa y la obligación dictaran mis decisiones, pero esta vez había priorizado mi bienestar y mi futuro. También aprendí que no todos los vínculos familiares son irrompibles, y eso está bien. La casa, ahora completamente restaurada, se convirtió en mi refugio y en un símbolo de todo lo que había superado. Organizar cenas con amigos y pequeñas reuniones me ayudó a devolverle la vida al espacio, llenándolo de risas y alegría. Cada rincón de la casa me recordaba que había luchado por lo que era mío y que valió la pena. En cuanto a Eduardo, su vida pareció desmoronarse lentamente. Aunque intentó restablecer su reputación, las consecuencias de sus acciones lo alcanzaron. Varias personas a las que les debía dinero comenzaron a demandarlo, y su círculo social se fue reduciendo. No sentí placer al escuchar esto, pero tampoco sentí pena. Sabía que cada una de esas consecuencias era el resultado directo de sus decisiones. Hoy, puedo mirar hacia atrás con una sensación de paz. Este conflicto me enseñó a valorar mis logros, a no permitir que nadie me minimice y a defender lo que es importante para mí, sin importar las presiones externas. También fortaleció mi capacidad para enfrentar desafíos con determinación y resiliencia. Aunque la relación con mi madre sigue siendo un trabajo en progreso, estamos reconstruyendo nuestra conexión poco a poco. Eduardo, por otro lado, sigue fuera de mi vida, y no tengo intención de cambiar eso. A veces, dejar ir es el acto más valiente que podemos hacer por nosotros mismos. Mientras escribo esto, estoy sentada en el jardín de mi casa, rodeada de flores y con una taza de café en la mano. Este lugar, que una vez fue escenario de conflictos, ahora es un recordatorio constante de que la justicia y la perseverancia pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en algo hermoso.